Esta conferencia comenzará a grabarse. LO del Código Penal. Ley Orgánica del Código Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la ley penal. Señale la opción correcta. 2021. El precepto penal más grave excluirá siempre los que castiguen el hecho con pena superior. No podrá ejecutarse medida de seguridad alguna sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal. El precepto penal más grave excluirá siempre los que castiguen el hecho con pena superior. No podrá ejecutarse medida de seguridad alguna sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente. A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el juez o tribunal conoce de los mismos. Por analogía, las leyes penales podrán aplicarse a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Answer, B. Ley Orgánica del Código Penal. A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, ¿cuándo se consideran cometidos los delitos? 2021. En el momento en que el sujeto omite el acto que estaba obligado a realizar. En el momento en que el sujeto ejecuta la acción. En el momento en que se producen los resultados, tanto si estos son fundamentales para la configuración del tipo como si no lo son. En cualquiera de los momentos descritos en las opciones A y B. Answer, D. Ley Orgánica del Código Penal. En relación a la comisión de un delito que consista en la producción de un resultado. ¿En cuál de las siguientes opciones no se equiparará la omisión a la acción? 2020. Cuando exista una obligación moral o ética de actuar. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una omisión precedente. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción precedente. Answer, A. Ley Orgánica del Código Penal. De la infracción penal. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las tipificadas como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como 2022. Menos grave. Leve. Muy grave. Grave. Answer, B. Ley Orgánica del Código Penal. De la infracción penal. Cuando se castigarán las omisiones imprudentes, 2024. En el caso de ser una omisión imprudente muy grave. En ningún caso, solo son castigadas las acciones imprudentes. Cuando expresamente lo disponga la ley. En cualquier caso. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. La infracción penal. ¿Qué efecto produce el error sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal? 2021. Si es vencible se aplicará la pena inferior en 2 o 3 grados. Si es invencible excluye la responsabilidad criminal. Si es vencible se castigará en todo caso como imprudente. Son correctas las opciones A y B. Answer, B. Ley Orgánica del Código Penal. La infracción penal. ¿Qué efecto produce el error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante? 2021. Impide su apreciación. Agrava la responsabilidad. Disminuye la responsabilidad. Modifica la responsabilidad. Answer, A. Ley Orgánica del Código Penal. De los delitos.
Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. Y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. ¿Ante qué figura nos encontramos? 2021. Delito consumado. Error invencible. Tentativa de delito. Imprudencia. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, ¿quién o quiénes quedarán exentos de responsabilidad penal? 2022. Aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada, impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si estos fueren ya constitutivos de otro delito. Una vez iniciada la ejecución del hecho por varios sujetos, en ningún caso pueden quedar exentos de responsabilidad penal. Aquel o aquellos que cometido el delito intenten evitar un daño mayor. Los referidos en las opciones A y C. Answer, A. Ley Orgánica del Código Penal. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo, existe la A. 2024. Conspiración. Proposición. Inducción. Provocación. Answer, A. Ley Orgánica del Código Penal. De los delitos. Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. ¿Ante qué figura nos encontramos? 2021. Provocación. Apología. Proposición. Conspiración. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. De los delitos. Señale la opción incorrecta. 2022. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como proposición. Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. La conspiración y la proposición para delinquir solo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley. Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Answer, A. Ley Orgánica del Código Penal. A los efectos de este código, con respecto a la apología, señale la opción correcta. 2024. Es la exposición, ante una concurrencia de personas, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa o indirecta a cometer un delito. Es la exposición, por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. Son correctas las opciones A y C. Answer, D. Ley Orgánica del Código Penal. De los delitos. Señale la opción correcta, 2020. Son delitos menos graves las infracciones que la ley castiga con pena menor. La apología solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza constituye una incitación directa a cometer el delito. Está exento de responsabilidad criminal el que ha procedido a reparar el daño ocasionado a la víctima con anterioridad a la celebración del acto de juicio oral. Si a la proposición hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción. Answer, B. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cuál de las siguientes causas no eximirá de pena? 2021. El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurra, entre otros requisitos, agresión ilegítima. El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. El trastorno mental transitorio cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito. El que obre impulsado por miedo insuperable. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal.
Con respecto a las causas que eximen de responsabilidad criminal, indique la proposición incorrecta. 2020. Está exento de responsabilidad criminal el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o, desde la infancia, tenga alterada la conciencia de la realidad. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiere sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito. Está exento de responsabilidad criminal el que, al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho. Está exento de responsabilidad criminal el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Answer A. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cuál es uno de los requisitos que ha de concurrir para que quede exento de responsabilidad criminal el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber? 2021. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. Que la situación de necesidad haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Que obre impulsado por un miedo insuperable. Que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Answer A. Ley Orgánica del Código Penal. En relación con la exención de responsabilidad criminal del que obre en defensa de la persona o derechos propios, o ajenos, ¿cuál no es uno de los requisitos que siempre ha de concurrir para que se produzca dicha eximente? 2024. Que exista una falta de provocación suficiente por parte del defensor. Que se produzca una agresión ilegítima. Que actúe impulsado por un miedo insuperable. Que exista una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Answer C. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Ante qué tipo de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal nos encontramos? Cuando el culpable actúa a causa de su grave adicción a las bebidas alcohólicas, 2024. Agravante. Mixta. Atenuante. Eximente. Answer C. Ley Orgánica del Código Penal. De la infracción penal. Señale la proposición correcta. 2022. Actuar el culpable a causa de su grave adicción a las drogas tóxicas es una circunstancia eximente de responsabilidad criminal. Obrar impulsado por miedo insuperable es una circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal. Haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades es una circunstancia eximente de responsabilidad criminal. Obrar por causas u estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante es una circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal. Answer D. Ley Orgánica del Código Penal. ¿En cuál de los siguientes casos se considera que hay reincidencia? 2021. Cuando el culpable, al delinquir, haya sido condenado por dos o más delitos anteriores. Cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza de los contenidos en el Código Penal. Cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del Código Penal, siempre que sea de la misma naturaleza. Cuando el culpable haya sido condenado anteriormente por la comisión de al menos 3 delitos de la misma naturaleza. Answer C. Ley Orgánica del Código Penal. A efectos penales, en todo caso tendrán la consideración de autoridad, 2024. Todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección participe en el ejercicio de funciones públicas. Procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige, los funcionarios de Policía Judicial. Los fiscales de la Fiscalía Europea. Todos los anteriores. Answer C. Ley Orgánica del Código Penal. De las personas criminalmente responsables de los delitos.
Son responsables criminalmente de los delitos, 2024. Los que cooperan a su ejecución con cualquier tipo de acto. Los que inducen indirectamente a otro u otros a ejecutarlo. Exclusivamente los que realizan el hecho por sí solos. Los autores y los cómplices. Answer, D. Ley Orgánica del Código Penal. Son cómplices, 2020. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Los que realicen el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. Los que induzcan directamente a otro u otros a ejecutarlo. Los que no hallándose comprendidos en las opciones anteriores cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Answer, D. Ley Orgánica del Código Penal. Quienes no responderán criminalmente en los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos. 2020. Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. Los que hubiesen favorecido personal o realmente. Los que realmente hayan producido el signo de que se trate. Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. Answer, B. Ley Orgánica del Código Penal. De las personas criminalmente responsables de los delitos. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos, ¿cuál es el orden correcto en que responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria sus autores? 2022. En tercer lugar, los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. En segundo lugar, los directores de la empresa editora, emisora o difusora. En primer lugar, los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo. En cuarto lugar, los directores de la publicación o programa en que se difunda. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. De las personas criminalmente responsables de los delitos. Solo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades. Señale la opción correcta. 2022. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, aunque no fueran nuevas ni decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. Haber procedido con posterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o, bajo la cobertura de la persona jurídica. Haber procedido, después de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. De las penas y sus clases. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en 2024. Muy graves, graves y leves. Muy graves, graves y menos graves. Leves, menos graves, graves y muy graves. Graves, menos graves y leves. Answer, D. Ley Orgánica del Código Penal. De las penas privativas de libertad. ¿Cuál de las siguientes no es una pena privativa de libertad? 2023. La prisión permanente revisable. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. La prisión preventiva. La localización permanente. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. De las penas y sus clases.
La suspensión de empleo o cargo público hasta 5 años es, 2024. Una pena menos grave. Una pena muy grave. Una pena grave. Una pena leve. Answer, A. Ley Orgánica del Código Penal. De las penas, sus clases y efectos. ¿Cuál de las siguientes es una pena grave? 2023. La prisión durante 5 años. La privación de la patria potestad. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 6 años. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por un tiempo de 5 años. Answer, B. Ley Orgánica del Código Penal. De las penas. ¿Cuál de las siguientes es una pena menos grave? 2023. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un año. La privación de la patria potestad. La multa de más de 3 meses. La localización permanente de 1 día a 3 meses. Answer, C. C. Ley Orgánica del Código Penal. De las medidas de seguridad. Durante la ejecución de la sentencia, ¿por qué plazo? El juez o tribunal sentenciador podrá adoptar la decisión de dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, 2022. Por un plazo superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. Por un plazo no superior al máximo señalado en la sentencia que la impuso. Por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. Por un plazo superior al máximo señalado en la sentencia que la impuso. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. De las medidas de seguridad en general. Si durante la ejecución de la sentencia, el juez sentenciador adoptara una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad, ¿con qué frecuencia el juez de vigilancia penitenciaria estará obligado a elevar una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma? 2022. Al menos semestralmente. Al menos trimestralmente. Al menos mensualmente. Al menos anualmente. Answer, D. Ley Orgánica del Código Penal. De las medidas de seguridad. ¿Cuál de las siguientes medidas no se podrá imponer por un tiempo superior a 5 años? 2022. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Custodia familiar. La libertad vigilada. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. En relación con la libertad vigilada, ¿qué medida deberá cumplir el condenado para entenderse sometido al control judicial? 2022. La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de cualquier naturaleza. La prohibición de comunicarse con cualquier familiar. La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el juez o tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo. La prohibición de aproximarse a cualquier familiar de la víctima. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. De las medidas no privativas de libertad. Si un juez por sentencia acordara la expulsión del territorio nacional de un extranjero no residente legalmente en España como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, previa audiencia de aquel. ¿Qué plazo ha de transcurrir desde la fecha de su expulsión, para poder regresar a España? 2022. 10 años. 5 años. 1 año. 3 años.
Answer A. Ley Orgánica del Código Penal. Medidas de seguridad. Señalar la opción incorrecta. 2020. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro de que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado. Si se tratase del quebrantamiento de otras medidas distintas de la descrita en la opción A, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad. Se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. En ambos casos descritos en las opciones A y B, el juez o tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. Answer C. Ley Orgánica del Código Penal. En relación con las medidas de seguridad, señale la opción incorrecta. 2021. El internamiento en centro psiquiátrico es una medida privativa de libertad. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas es una medida no privativa de libertad. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo al Código Penal son privativas de libertad, privativas de derechos y no privativas de libertad. La libertad vigilada es una medida no privativa de libertad. Answer C. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cuál de las siguientes medidas de seguridad es privativa de libertad? 2020. El internamiento en centro educativo especial. La libertad vigilada. La expulsión del territorio nacional. La libertad vigilada. La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España. La custodia familiar. Answer A. Ley Orgánica del Código Penal. Respecto a las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este código, ¿qué tipo de medida es la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores? 2022. No privativa de libertad. Limitativa de derechos. Privativa de libertad. No privativa de derechos. Answer A. Ley Orgánica del Código Penal. De la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales. En relación con la responsabilidad civil y su extensión, señale la opción correcta. 2023. Si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los jueces o tribunales anularán el importe de su reparación o indemnización. Deberá restituirse siempre el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos que el juez o tribunal determinen. La reparación del daño podrá consistir en obligaciones de no hacer que el juez o tribunal establezca. La indemnización de perjuicios materiales y morales no comprenderá los que se hubieren irrogado a los familiares del agraviado. Answer C. Ley Orgánica del Código Penal. En relación con las personas civilmente responsables, señale la opción correcta. 2023. Si son dos o más los responsables de un delito, el fiscal señalará la cuota de que deba responder cada uno. Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables civiles mancomunadamente entre sí por sus cuotas, y solidariamente por las correspondientes a los demás responsables. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente. La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva, primero, en los bienes de los autores, y después, en los de los cómplices. Answer D. Ley Orgánica del Código Penal. De la infracción penal y de las personas civilmente responsables. Señale la proposición correcta. 2024. Actuar el culpable a causa de su grave adicción a sustancias psicotrópicas es una circunstancia eximente.
Obrar por causas tan poderosas que hayan producido obcecación es una circunstancia eximente. La eximente completa de obrar impulsado por miedo insuperable exime de las responsabilidades criminal y civil. El que obre en defensa de derechos propios o ajenos concurriendo todos los requisitos de la legítima defensa, estará exento de las responsabilidades criminal y civil. Answer, D. Ley Orgánica del Código Penal. De las causas que extinguen la responsabilidad criminal. En todo caso, la responsabilidad criminal se extingue, señale la opción incorrecta. 2024. Por la amnistía o el indulto. Por la prescripción del delito. Por el perdón de la persona ofendida. Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. De las causas que extinguen la responsabilidad criminal. Los delitos prescriben, 2024. A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. A los 5 años, los delitos leves. A los 15 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10 años. A los 5 años los delitos de injurias y calumnias. Answer, A. Ley Orgánica del Código Penal. De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos. Cuando prescribirá una pena de prisión de 18 años impuesta por sentencia firme, 2023. A los 30 años. A los 18 años. A los 25 años. A los 20 años. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. De las causas que extinguen la responsabilidad criminal. En relación con la prescripción de las penas impuestas por sentencia firme, indique la opción correcta. 2023. Las de prisión por más de 20 años prescribirán a los 25 años. Las penas por delitos de terrorismo no prescribirán, si estos hubieran causado la muerte de alguna persona. Las de inhabilitación por más de 10 años prescribirán a los 15 años. Las penas leves prescribirán a los 3 años. Answer, B. Ley Orgánica del Código Penal. De las causas que extinguen la responsabilidad criminal. En relación con la prescripción de las penas, indique la opción incorrecta. 2023. El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme. El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse. El plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena. En ningún caso el plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el cumplimiento de otras penas. Answer, D. Ley Orgánica del Código Penal. De las causas que extinguen la responsabilidad criminal. En relación con la prescripción de las medidas de seguridad, indique la opción incorrecta. 2023. Prescribirán a los 15 años, si fueran privativas de libertad superiores a 3 años. Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de esta. Prescribirán a los 5 años si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a 3 años. El tiempo de la prescripción se computará desde el día en que haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida. Answer, A. Ley Orgánica del Código Penal. De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir. Para las penas graves. 2024. 5 años. 3 años. 10 años. 2 años. Answer, C.
Ley Orgánica del Código Penal. Delitos contra la administración pública. ¿Qué delito comete la autoridad que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello? 2022. Tráfico de influencias. Cohecho. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Prevaricación de los funcionarios públicos. Answer, D. Ley Orgánica del Código Penal. ¿En qué caso se impondrá una pena mayor a un funcionario público que cometa un delito por revelar secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgados? 2023. Cuando se trate de la revelación de secretos de un particular. Cuando la revelación ocasionare daño para la causa pública. Cuando la revelación ocasionare daño a un tercero. En los casos descritos en las opciones A y C. Answer, A. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué delito comete el funcionario público que, en provecho propio, aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo? 2024. ¿Qué delito comete el funcionario público que, en provecho propio, aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo? 2024. Abusos en el ejercicio de su función. Exacciones ilegales. Cohecho. Prevaricación. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por funcionario público, denunciar el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido desde la fecha de los hechos. 2023. Más de 3 meses. Más de 6 meses. Más de 2 meses. Más de 4 meses. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. El funcionario que influyere en otro funcionario público prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo para conseguir una resolución que le pueda generar indirectamente un beneficio económico para sí, comete en delito de 2020. Prevaricación de funcionarios públicos. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. Tráfico de influencias. Cohecho. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué delito comete el particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero? 2022. Cohecho. Fraude. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Tráfico de influencias. Answer, D.
Ley Orgánica del Código Penal. ¿En qué delito incurrirá el funcionario público que solicitare sexualmente a una persona que, para sí misma, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel, 2022? Prevaricación. Contra la libertad individual. Abusos en el ejercicio de su función. Contra otros derechos individuales. Ansuer, C. Ley Orgánica del Código Penal. Son reos del delito de los que se alzaren violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. Señale la opción correcta. 2020. Usurpación de atribuciones. Ultrajes a España. Rebelión. Desobediencia. Ansuer, C. Ley Orgánica del Código Penal. Delitos contra la Constitución. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes, señale la opción incorrecta. 2024. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno. Disolver un ayuntamiento. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. Ansuer, B. Ley Orgánica del Código Penal. Tienen la consideración de reuniones o manifestaciones ilícitas, 2022. Aquellas a las que concurran personas con objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. Aquellas a las que concurran personas con armas o artefactos explosivos. Todas las referidas en las opciones anteriores. Ansuer, D. Ley Orgánica del Código Penal. Tienen la consideración de asociaciones ilícitas, 2021. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. Las organizaciones de carácter paramilitar. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión. Todas las anteriores. Ansuer, D. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué comete el juez que entregare una causa criminal a otra autoridad que ilegalmente se la reclamare? 2024. Delito contra la libertad individual. Delito de infidelidad en la custodia de documentos. Delito contra las garantías de la intimidad. Delito de usurpación de atribuciones. Ansuer, A. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué tipo de delito comete la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido con violación de los plazos legales? 2020. Delito contra la inviolabilidad personal. Delito de abusos en el ejercicio de su función. Delito contra la libertad individual. Delito contra los derechos individuales. Ansuer, C. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué tipo de delito comete el funcionario penitenciario que usare con los reclusos un rigor innecesario? 2022. Un delito contra los derechos individuales. Un delito contra la libertad individual. Un delito de abusos en el ejercicio de su función. Un delito contra la inviolabilidad personal. Ansuer, B. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué delito comete la autoridad o funcionario público que impida o obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso? 2020. Contra la libertad individual. Abusos en el ejercicio de su función. Contra otros derechos individuales. Contra las demás garantías de la intimidad. Ansuer, C. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué tipo de delito comete la autoridad o funcionario público que expropia a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales? 2022. Un delito contra otros derechos individuales.
Un delito de abusos en el ejercicio de su función. Un delito contra la libertad individual. Un delito de usurpación de atribuciones. Answer, A. Ley Orgánica del Código Penal. Del homicidio y sus formas. Cuando una persona matase a otra, ¿cuál no es una de las circunstancias que han de concurrir para que su autor sea castigado con la pena de prisión correspondiente, como reo de asesinato, 2023? Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Premeditación. Alevosía. Precio, recompensa o promesa. Answer, B. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cuál es una de las circunstancias que ha de concurrir para que el asesinato sea castigado con pena de prisión permanente revisable, 2023? Que se ejecute con auxilio de otras personas que faciliten la impunidad de su autor. Que la víctima sea menor de 18 años de edad. Que la víctima se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su enfermedad o discapacidad. Que se cometa para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. De las lesiones. ¿En cuál de las siguientes circunstancias no se considerará ilícita la extracción u obtención de órganos humanos ajenos, 2024? Cuando se haya realizado sin el consentimiento libre, informado y expreso del donante vivo en la forma y con los requisitos previstos legalmente. Cuando a cambio de la extracción, en provecho propio, se solicitare por el donante dádiva o retribución de cualquier clase. Cuando a cambio de la extracción, en provecho propio, se recibiere por el donante el resarcimiento de los gastos derivados de la donación. Cuando se haya realizado sin la necesaria autorización exigida por la ley en el caso del donante fallecido. Answer, C. Ley Orgánica del Código Penal. Delitos contra la libertad. Si el particular que encerrare o detuviere a otro, si el particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, diera libertad al encerrado o detenido dentro de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado. 2024. De la primera semana. De los 3 primeros días. Del primer mes. De los 5 primeros días. Answer, B. Ley Orgánica del Código Penal. Delitos contra la libertad sexual. A los efectos de este título, ¿cuál de las siguientes no se considera pornografía infantil o en cuya elaboración han sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección? 2024. Imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales. Todo material que represente de manera visual a un menor participando en una conducta sexualmente implícita. Toda representación de los órganos sexuales de una persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales. Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita con fines principalmente sexuales. Answer, B. Ley Orgánica del Código Penal. Delitos contra la comunidad internacional. El que matare a una persona internacionalmente protegida por un tratado, que se halle en España, será castigado con la pena de prisión, 2023. De 8 a 15 años. De 15 a 20 años. De 4 a 8 años. Permanente revisable. Answer, D. Ley Orgánica del Código Penal. Delitos contra la comunidad internacional. ¿Qué delito cometen los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, mataran a alguno de sus miembros? 2023. De lesa humanidad. De genocidio. De odio.
Contra el derecho de gentes. Answer, B.